Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Irving Briceño, soy comunicador social egresado de la Universidad Católica Andrés Bello en el año 2016. Entre mi trayectoria profesional vinculada al periodismo me desempeñé como corresponsal de la fuente política y la fuente parlamentaria del portal web Efecto Cocuyo, y también he sido profesor de la materia periodismo en la Universidad Católica Andrés Bello por 3 semestres. Actualmente soy director ejecutivo de una organización que se llama 1001 Ideas para mi país, una comunidad de innovación social con enfoque en jóvenes para promover la transformación social desde nuestras propias capacidades como juventudes. Actualmente o el día de hoy los voy a estar acompañando gracias a la invitación del equipo de Todos Ahora en el programa de formación en periodismo ciudadano para el equipo de Todos Ahora. Y hoy estaremos hablando sobre la entrevista, cómo aproximarnos a la fuente y cuáles son esas pequeñas técnicas, esos pequeños trucos que te da la pericia, que te da la calle, que es como se aprende a hacer periodismo para tener una aproximación efectiva a la fuente y obtener la información que realmente buscamos. Anton Chejov, que es un autor ruso del siglo XVIII, decía que para ser buen periodista o para ser buen escritor, lo único que se necesita son un buen par de zapatos y una libreta. ¿Por qué un buen par de zapatos? Porque para ser buen periodista hay que patear calle, hay que caminar, hay que indagar y hay que insistir en la fuente. Ese es el primer gran truco. Y el segundo, un bloc de notas, porque aquel periodista que no escribe está destinado al fracaso. Escribir lo más pequeño, los detalles, en qué momento estamos situados, la hora, con quién hablamos y por qué hablamos con esa persona, va a ser la garantía de que tengamos una información veraz, oportuna, pertinente de cara a la información que estamos buscando. En un contexto autoritario como el que hoy nos encontramos en Venezuela, hay que destacar uno de los principales elementos del periodismo, y es la extrañeza. Para que algo sea noticia debe ser extraño. Si yo, por ejemplo, digo nevó en Caracas, eso va a ser un hecho noticioso, porque Caracas, por las características climáticas que tiene, es imposible que caiga granizo o que nieve en Caracas. Entonces eso le hace una noticia extraña y por eso tiene un elemento noticioso. Si nosotros normalizamos situaciones que son irregulares en un entorno democrático, vamos a dejar de percibirlos como noticias. Hoy por hoy en el periodismo se dejan de retratar asesinatos. ¿Por qué se dejan de retratar asesinatos? Porque son tan constantes, están tan presentes en la cotidianidad que los hemos normalizado. Entonces, ese es otro elemento importante a destacar, el no normalizar el contexto en el cual nos estamos desenvolviendo y el contexto en el cual estamos haciendo periodismo. En el contexto en el cual hoy se encuentra Venezuela, el periodismo es perseguido, el periodismo es de alguna manera censurado por el hecho de que retrata una realidad que las fuerzas que hoy controlan el poder no les interesa. Entonces, ese es el segundo elemento a destacar. Cuando tengamos presente que necesitamos caminar, que necesitamos escribir y que cualquier elemento extraño, no normalizado, es lo que da la característica de noticiosa, en ese momento tendremos las 3 características fundamentales incorporadas en nuestro morral, en nuestro tool de herramientas para conseguir la noticia. Hoy vamos a ver la entrevista y qué es lo que funciona para tener una entrevista de carácter exitoso. Lo primero es cuáles son las fuentes a las cuales nos aproximamos. Tradicionalmente o convencionalmente se asocia que una buena fuente es aquella fuente que está asociada al poder, aquella que está asociada al poder político, al poder económico, al poder social. Y se descartan las noticias de personas convencionales que presenciaron un acontecimiento, pero por el hecho de no tener un título que respalde su opinión, suelen descartarse. Entonces, no podemos discriminar entre una buena o una mala fuente porque no existen buenas y malas fuentes por sí. Lo que convierte en una fuente valiosa a la persona es si estuvo y si tiene algo que agregar a el hecho noticioso que nosotros queremos reportar, al hecho noticioso que nosotros nos interesa destacar. Entonces, ese es un elemento importantísimo de cara a la entrevista. ¿Qué es una buena fuente? Una buena fuente es aquel que tiene información que aportar, información de valor, que puede ser de manera presencial, que es importantísimo. No es que yo escuché o a mí me contaron. Eso puede ser algo por lo que
descartemos una fuente. Si la persona estuvo allí, ya es un elemento valioso. Lo segundo es el contraste. No importa destacar solo lo que piensa un sector de la población, porque nos terminamos convirtiendo en vocero de unos elementos o de un grupo de personas o de intereses que no necesariamente convierten eso en un hecho periodístico. Es importante que haya contraste en la entrevista, que nos interese saber qué opina el afectado y qué opina la persona que puede que no parezca afectada o que se le acusa como quien causó la afección. Es importante contrastar y ver qué tienen que decir ambas opiniones, y a partir de allí se crean las condiciones para que sea el lector quien discrimine quién tiene la razón o no. Hay que aportar todos los elementos posibles en la entrevista. Lo segundo es investigar en la fuente. ¿Quién dice qué, por qué, cuándo y dónde? Hay que ir preparado a cada entrevista. Cuando nos paramos ante una persona a preguntarle qué tiene que decir, si tenemos la posibilidad de documentar eso desde el pasado, es importante que primero sepamos quién es esa persona, qué vinculación tiene con el elemento noticioso, por qué lo estamos entrevistando, qué información de valor puede aportar y qué ha dicho en el pasado. Porque en el momento en que conocemos todo eso, podemos primero encontrar un filo noticioso destacado, es decir, algo que nadie más va a mirar, que nosotros podremos mirar. Lo segundo es que haremos preguntas que nadie le ha hecho en el pasado, y eso nos permite de nuevo reforzar o potenciar la información que estamos destacando, que vamos a reportar. Y tercero, y muy importante, es el hecho de que vas a sorprender al entrevistado, vas a crear un estadio de confianza entre el entrevistado y el periodista. Es decir, esta persona realmente sabe lo que está preguntando y no está improvisando ante los elementos que yo estoy diciendo. Esos son 3 elementos fundamentales a la hora de aproximarse a la fuente.